Muchas gracias, Iñaki. Vamos a seguir, a pesar de la llegada de Carlos, que le damos la bienvenida, con el turno que ya habíamos modificado. José Luis, cuando quieras. Buenos días. Pues en primer lugar agradecer a Roche la amable invitación pues, para poder compartir con todos ustedes estos minutos y poder compartir pues, este tiempo que básicamente en orden al consenso alcanzado con el moderador pues voy a intentar en la medida de lo posible pues que tenga un componente relativamente práctico, ¿no? Básicamente les pongo el guión que va a tener una primera asentamiento, lo que fue una experiencia nuestra en este terreno en el año 2007 y que prácticamente pues ha sido nuestro camino a seguir pues para ir presentando y avanzando lo que puedan ser planificación y resultados en salud a lo largo de estos años en el ámbito de la Comunidad Valenciana. Antecedentes que podíamos tener en el marco que ha fijado Iñaki, básicamente para nosotros el tratar de trabajar y obtener resultados de salud es básico para el conjunto de lo que puedan ser nuestras iniciativas, tanto en planificación como en gestión clínica. Y por tanto, desde principios del 2000 ha sido una reflexión profunda que hemos intentado trasladar para que progresivamente fuera bañando todas las acciones que vamos haciendo a nivel de macro, de meso y de microgestión. Y por tanto, sí que es verdad que a nivel corporativo es un elemento que ha sido una pieza clave a nuestro entender en el diseño corporativo que hemos intentado hacer del sistema de información. Sistema de información que para nosotros, y verán que voy a hacer más hincapié, lo voy a centrar mucho en el sistema de información ambulatorio. Nuestro sistema de información ambulatorio, que se viene desarrollando desde el 2003, aunque tiene antecedentes, viene a ser como una gran historia clínica. Yo creo que me van a permitir que resalte un componente que a fecha de hoy, como ven en rojo, tiene ya 7 millones de historias clínicas abiertas con datos codificados. Obviamente, la población valenciana es alrededor de 5 millones, tenemos más historias abiertas por lo que son contactos continuos, ¿no?, con población desplazada en la comunidad, pero sí que es verdad que tiene, yo creo que un referente muy positivo, que es una base de datos completamente poblacional, en la medida que el sistema de información abarca desde Vinaroz a Torrevieja y que, por tanto, con ventajas e inconvenientes, es una base de datos totalmente exhaustiva y, por tanto, digamos, sin sesgos de lo que puedan ser una cumplimentación de médicos que puedan aportar. Aquí están aportando la información el conjunto de población y el conjunto de facultativos que a fecha de hoy están trabajando, pues para que se vean lo que es la exhaustividad del sistema. De los aproximadamente 100 millones de prescripciones que se realizan en la Comunidad Valenciana, 99 millones van a través del sistema y, por tanto, el nivel de exhaustividad es bastante alto. Y, por tanto, una ventaja muy importante en el diseño ya de principios del 2000. Junto a ello, el diseño centralizado del mismo nos permite pues ya disponer de lo que, como muy bien ha definido mi compañero Beto Laza, pues lo que podría ser un asemejamiento a lo que serían las características básicas de registros clínicos informatizados que nos permitan posteriormente, pues con las penurias que pueden disponer estos sistemas de cumplimentación y asistencia clínica online, pues el diseño que fundamentalmente en el área de farmacia viene muy definido en lo que son componentes propios de datos del paciente, de diagnósticos del medicamento y de posología, que junto con datos clínicos realmente ya nos permitieron en el año 2006, como ahora verán, entrar en un proyecto de lo que podría ser un planteamiento muy claro hacia estudios de efectividad y planteamientos de resultados en salud. Hay un componente que me van a permitir destacarlo, lo que es sobre todo el acopio de información online cuando se está pivotando sobre historias clínicas electrónicas, que es el registro, la codificación CIE, ¿no? Es algo que yo normalmente referencio en lo que son las comunicaciones que realizamos y que, por tanto, hay que poner lo más fácil, la máxima simplicidad y facilidad a la hora de que un clínico seleccione el mismo, porque realmente hay dificultad a la hora de seleccionar y qué es lo que se quiere seleccionar. Y, por tanto, en ese terreno hemos dedicado una gran parte de trabajo en estos años para generar unas nubes de puntos y de aproximaciones para facilitar lo que es la incorporación de ese código diagnóstico sobre el que luego pivotan muchas de las acciones que vamos a realizar. Y luego, cómo no, intentar que no solamente sea, obviamente, una asistencia al profesional
y una copia de información, sino que además podamos derivarlo todo en un componente muy práctico en cuanto a lo que son la mayor búsqueda de efectividad y eficiencia en las acciones que estamos haciendo, ¿no? Y por tanto era otra de las premisas de partidas que teníamos. Hechos ya concretos, como les indicaba, EPIFAR. EPIFAR fue nuestro proyecto central en el año 2007, tuvo un desarrollo a través de un concurso público que se adjudicó a finales, si no recuerdo mal, o a mediados del 2008, y que le voy a comentar algunas de las cuestiones fundamentales del mismo, ¿no? Básicamente el proyecto pivotaba, ¿no?, en desarrollar bases de datos de asistencia, por otra parte, ir definiendo aquellos estudios de análisis de la información y, por tanto, finalmente poder obtener modelos predictivos que pudieran bien ayudarnos en la planificación sanitaria y bien en la asistencia profesional, ¿no? Teníamos entonces ya componentes, no éramos innovadores en el sentido de que había muchas iniciativas a través de las universidades, pero en fin, nosotros también queríamos poner nuestro granito de arena a la hora de entrar en este mundo tan querido de los resultados en salud, a sabiendas de que tenemos aún, yo creo, pendiente de una forma exhaustiva el dar ese salto, ¿no?, de no solamente trabajar con ensayos clínicos, sino que además incorporar datos datos de recogida de práctica real que al fin y al cabo nos permitan, como también anticipaba una compañera a lo largo de esta mañana, ¿no?, el poder hacer un mix con los datos y que nos pudieran avanzar en lo que son el conjunto de modelos predictivos, ¿no? Teníamos dos experiencias, desde mi punto de vista, muy relevantes en cuanto al diseño que ya había de bases de datos. Uno ha sido comentado esta mañana, que es el GPRD en el National Health Service, y otro lo ha comentado César, que es BIFAT. Y por tanto, sí que es verdad que analizando estos modelos de datos entendíamos que no nos dejábamos nada en aquellos diseños iniciales, salvo lo que pudiera ser la exhaustividad en el cumplimiento de los datos, ¿no? Y así pues fuimos avanzando en algunos de los elementos que luego comentaremos, que no dejan de ser ya entrando en las colaboraciones público-privadas, que alguna referencia haremos en modelos como Scarval o SOSVAL. Scarval no deja de ser, si me permite la expresión, una emulación desde el punto de vista de lo que es los estudios prospectivos de recogida de datos, de lo que es el Framingham ¿no? Y por tanto hemos podido avanzar. Dedicamos mucho tiempo a lo que un concepto que ha sido la minería de datos y que realmente hemos aprendido muchos, porque ha sido realmente el elemento que más nos ha hecho penar, permítame la expresión, en cuanto a lo que ha sido el desarrollo y la definición y lo que han sido luego toda la extracción de datos y modificación. Y realmente este es el modelo que llevamos años persiguiendo, que ven en la parte superior, que estaría lo que denominamos sistemas operacionales. Estamos hablando de historia clínica y otro tipo de registros. Necesitamos modelos de minería de datos que realmente sean operativos, y finalmente sí que teníamos muy claro que esto tenía que derivar desde el plano de vista de lo que es un órgano proveedor de servicios sanitarios, lo que tenía que ser la aplicación vía protocolos o guías clínicas que se insertaran dentro de los sistemas para ayudar realmente a aplicar aquellos consensos en base a los estudios que se pudieran obtener, ¿no? Bien, todo eso lo insertábamos con una colaboración con la Universidad Politécnica en lo que era tecnología GRID, que lo que hace es potenciar de una forma ordenada y descentralizada la potencia de los ordenadores, y además pensábamos que en ese terreno de lo que podría ser generar conocimiento, utilizar redes neurales. Aquel proyecto que empezó en el 2007, hemos aprendido mucho. Verán ustedes que he utilizado algún término que incluso parece de futurista, ¿no? Nos ha ayudado a aprender. Posiblemente en cuestión de años todos tengamos, o en general, modelos de este tipo, pero es verdad que fruto de aquello tenemos parte de las desarrolladas, que serán algunas de las que ahora les comentaré. ¿Cómo voy de tiempo? Que he perdido a mitad. Muy bien. Bien, pues visto este diseño que ya les comento, que se realizó en el 2007 y que prácticamente estuvimos muy encima de él hasta aproximadamente 2010, cuando nos desplazamos más a cuestiones más operativas, ¿no?, del desarrollo del sistema de información desde un punto de vista más micro. Ahora les voy a trasladar alguna experiencia real que vamos desarrollando en la Comunidad Valenciana en base fundamentalmente a esa gran historia clínica o ese gran conjunto de datos de registros de pacientes y clínicos que tenemos que en el entorno del
del entorno ambulatorio, ¿no? Básicamente, como apuntaba ya Iñaki, hay una parcela, una línea de trabajo que va muy dirigida, ¿no?, a la detección de tratamientos inapropiados o a la búsqueda de la revisión de la farmacoterapia. Tenemos desarrolladas ya herramientas que tienen a la derecha ad hoc en producción, ¿no?, de tal forma que no solamente detectamos a nivel corporativos, sino que facultativos pueden entrar, pues para ver que el conjunto de pacientes que tienen asignado, pues por ejemplo los cupos de primaria, qué perfil de problemas relacionados con los medicamentos tienen y poder hacer actuaciones a nivel individual. Estamos mejorando para lo que es el conjunto de estas actuaciones a través de lo que denominamos el escritorio REFAL, que podamos abandonar ya el conjunto de comunicaciones por correos electrónicos o papelería y poder comunicarnos con el conjunto de facultativos. Y aquí tienen algunas, por ser prácticos, de las revisiones que se han ido realizando, que aproximadamente a lo largo del finales del 2012, principios del 2013, conllevó una revisión aproximadamente de unos 50.000 pacientes, ¿no?, con algunas intervenciones, pues con revisiones e interrupciones, revisiones de los tratamientos muy importantes, como pueden ver en la parte inferior derecha, que fue toda la revisión a través de la aciticolina, que conllevó prácticamente la interrupción del 80% de los tratamientos que estaban instaurados. Así que les tengo que decir que ninguna de estas revisiones, nunca han habido interrupciones automáticas. Había previamente un conjunto de facultativos y de profesionales que revisaban, que daban las claves para la revisión y que posteriormente, con una comunicación ágil, se trasladaba a los facultativos para la revisión de los pacientes, que eran que finalmente tomaban las decisiones. Y por tanto, en ese terreno, como lo que es esta constante, ¿no?, de revisar la medicación en pacientes crónicos y polimedicados, como a lo largo del 2013 pues prácticamente se ha producido una disminución del 10%, gracias a esa política insistente del Ministerio de Sanidad en materia de crónicos y polimedicados y los fondos que tenemos, una reducción del 10% en el conjunto de personas mayores de 65 años dentro de ese concepto de polimedicados, ¿no? Una de las principales líneas que llevamos actualmente de trabajo deviene de lo que es, si me van a permitir la expresión, ponerle un gorrito de carga de enfermedad, de clasificación, de estratificación a esos 5 millones de pacientes valencianos que tenemos. Saben las curvas, y que es una de las líneas en lo que son todos los programas de crónicos más importantes. Nosotros ya tenemos estratificada el conjunto de esos 5 millones de pacientes valencianos, y además correlacionados con el conjunto de la prescripción farmacéutica que se está realizando a través de receta médica, ¿no? Es un tema para nosotros fundamental. Por una parte, en el conjunto de lo que nos permite la planificación farmacéutica. Fíjese lo que son ahí, les ponemos en pantalla 3 modelos, ¿no?, de lo que podría ser la predicción a través del coste de la utilización por paciente, tanto ajustado por criterios más tradicionales en cuanto a lo que es acreditación, fundamentalmente o edad, criterios a través de basado en los medicamentos crónicos que toma un paciente, o modelos basados ya en morbilidad, que son los que estamos utilizando desde el año 2013, ¿no? Y como el R cuadrado, el índice de explicación, pues va aumentando, y ya nos encontramos prácticamente con valores basados en morbilidad cercanos al 60%. ¿Cómo lo estamos haciendo? Bueno, pues lo voy a explicar muy rápidamente. Básicamente es un modelo similar al que se utiliza con el CMBD, pero utilizando por una parte el agrupador, el CRG, que tiene un componente de base poblacional muy importante, lo utilizamos fundamentalmente, y que básicamente desagrega en alrededor de 1.081 grupos de enfermedad, aunque realmente luego nosotros, por simplicidad, solemos trabajar con no 9, pero para presentar los datos con 9 grupos, ¿no?, que incluso nos dan un dibujo, un abanico del grado de severidad, de gravedad, ¿no? Prácticamente con el conjunto de sistemas de información generamos un fichero, un CMBD, en este caso de datos poblacionales, y a partir de ahí pues ya tienen ahí el perfil de estratificación de la Comunidad Valenciana. Nos permite, en términos de, por ejemplo, el gasto farmacéutico, como pueden ver, como los estados 6 y 5 concentran prácticamente, y a partir de ahí un tema también muy importante que lo comentó la ponente anterior, el poder ya mensualmente ir poniéndole un gorrito del estado de salud
salud a cada paciente valenciano nos va a permitir esos saltos, ¿no?, en estados de salud que se producen y que pueden ser analizados pues por Markov o por otra serie de elementos, poder empezar a entrar en un terreno que para nosotros va a ser muy relevante tanto en términos de búsqueda de efectividad de los tratamientos instaurados como lo que puedan ser también las evoluciones y las planificaciones y la necesidad de recursos de cara al futuro. He metido la pata, a ver, no, seguimos. Bien, otro de los elementos que tenemos implementados ya estaría más cercano del nivel de mesogestión, que es los indicadores. Nosotros ya hemos saltado desde el 2013 y en el 2014 es exhaustivo con lo que son indicadores, ¿no?, basados en morbilidad, sobre todo en la utilización de recursos farmacéuticos. Básicamente se trata de ajustar, en función de la morbilidad, cuál sería la utilización de recursos esperados por clave de unidad de gestión de paciente, y por tanto los estamos utilizando acompañados, que creo que es lo más relevante, de herramientas donde a fecha de hoy a nuestros profesionales ya les marca qué pacientes son susceptibles de ser revisados en función de la distancia que tienen de utilización de recursos del subgrupo poblacional de enfermedad. Y por tanto son elementos que entiendo que nos acercan mucho a lo que es el conjunto de no solamente ir explotando en términos de resultados en salud, sino que además facilitar a los profesionales la implementación y la cercanía y cómo tienen que ir revisando estos pacientes, ¿no? Se pueden imaginar que estas herramientas pues los podemos utilizar para ajustes de cupo, las podemos utilizar para todo lo que es la planificación de algoritmos terapéuticos, y por tanto es ese camino que llevamos de una forma muy nítida y muy clara en la parte ambulatoria. En la parte más de gestión hospitalaria estamos teniendo una actuación yo creo que muy relevante en materia de medicamentos de alto impacto sanitario. Les ponía unas cifras como a lo largo del 2014 en el conjunto de fármacos oncológicos prácticamente tenemos un crecimiento cero, un menos 0,29, se debe en gran medida a la actuación que se lleva fundamentalmente en todo lo que es el programa de medicamentos de alto impacto, ¿no? En ese sentido, les quería poner la referencia no solamente del grupo de reuma, sino del grupo también de oncología, fundamentalmente por un aspecto que creemos que es muy importante. No solamente se están dando directrices clínicas, ¿no?, de actuación corporativa en el conjunto de la Agencia Valenciana de Salud, sino que además determinadas propuestas de inicio de tratamiento, fundamentalmente fuera de ficha técnica y en algún caso muy concreto, pues son evaluadas por grupos de expertos en el ámbito ciego. Entonces, para facilitar estos elementos y también para conseguir progresar en lo que sería el conjunto de acuerdos basados en resultados en salud, desde, si no ocurre nada, a partir de octubre, y en ese contexto de buscar sistematizar de una forma sencilla la utilización de la información, se está desplegando un módulo de información en el conjunto de la asistencia al profesional, tanto de la prescripción como la dispensación, que lo que busca justamente es que todas estas herramientas, por ejemplo, aquí tenemos la captura del DAS 28, que se necesitan a la hora de acompañar una prescripción en reuma o en cualquier otros elementos, podamos ya capturarlo y a partir de ahí facilitar todo lo que son los estudios de salud y, por tanto, ir en línea de lo que es la asistencia profesional, de lo que es el conjunto. En resumen, y para que Pedro no acabe conmigo con las miradas, hacemos lo mismo en productos sanitarios. Creemos en términos de lo que es la colaboración público-privada que se inició, como les he dicho ya antes, con lo que han sido los estudios de Escarval y de Sosval con la industria farmacéutica a la hora de acomodar las escalas de riesgo, tanto osteoporótico como cardiovascular, a lo que son ya población española, y en términos de gestión, como bien ha comentado ya mi compañero, creemos que es fundamental disponer de estos registros para los acuerdos de riesgo compartido, como lo que es acuerdos de sostenibilidad. La última transparencia de mis conclusiones es tres ideas muy claras y muy claves, ¿no? Los sistemas de información tienen que formar parte, y sobre todo lo que llamamos registros de pacientes, tienen que formar parte del sistema de información, y por tanto, desde mi punto de vista, tenemos que diseñar la planificación de los mismos a que formen parte del mismo y no generar elementos adicionales que normalmente generan muchas economías administrativas. Hay que diseñar muy bien, y les
puedo trasladar esto por experiencia en lo que es los procesos de minería de datos, que luego diluyen mucho en el tiempo lo que es la obtención de datos y fundamentalmente la aplicabilidad de los mismos, ¿no? Y sin lugar a dudas, el futuro tanto de lo que es la planificación sanitaria, la gestión clínica y la modelización farmacoeconómica, sin duda viene de lo que va a ser la explotación de datos, los registros clínicos actualmente obtenidos en lo que es práctica clínica habitual. Muchas gracias.